Bueno, pues iniciamos con los que están. Entonces, igual pues yo creo que nos vamos un poquitico antes, no hay mucho, después de esto haremos un procesamiento de imagen, de texto y ya estaríamos listos. Bueno, nosotros quedamos en este problema, si lo recuerdan, que es que estas son muchas imágenes, ¿no? Entonces teníamos alrededor de 50.000 imágenes y una red neuronal de 32 por 32 por 3 en la primera capa, de 2 por 32, de 2 por 32 por 3 menos uno y 1632 por 3. Bueno, en este caso voy a utilizar la de Hatches, aquí sería 16, ¿cierto? Seguido entre 2 la primera, aquí sería 1632 por 3 y la última sería 32 por 32, ¿sí? Voy a aumentar el tamaño del conjunto de prueba. Voy a poner, bueno, load data, venga, yo veo, dataset CIFAR 100, a ver qué podemos hacer. Veamos. Vamos a ver, label find, él debe tener, vamos a ver qué tiene aquí, los parámetros. Sí, básicamente 50.000. Vamos a ver si aquí mejora un poco la cosa. Deduce el tamaño de la red neuronal. Vamos a ver si logramos algo aquí con esto. Bueno, ya conectó. Aquí cargamos los datos. Ahí está cargando. Bueno, las clases. La figura de la vaca. Uh-huh, uh-huh. El reshape. La construcción de la red neuronal. Y el entrenamiento. Vamos a ver cómo nos va. En el entrenamiento, bueno, por acá vamos a darle una esperita. Entonces, por lo pronto, bueno, si ustedes recuerdan, estas son imágenes a color de diferentes animales. Estas imágenes son pequeñas, que ustedes pueden ver. Estas imágenes realmente son pequeñas. Vamos a ver si de pronto, utilizando el método de Hatches, nos mejora un poco esto. Que pues como ven, estas imágenes son bastante grandes. Entonces, pues tomará algo de tiempo. Bueno, mientras eso entrena, para la otra semana, ustedes van a tener el primer taller de redes neuronales que se va a hacer en clase para que lo tengan presente, por favor. Entonces, bueno, vamos a iniciar con mi mail en Kaggle. Entonces, la otra semana yo voy a seleccionar una base de datos, datasets, y que ustedes van a trabajar durante la clase. En el proyecto que ya les voy a presentar la otra semana, que tendrían 2 semanas para hacerlo, 2 a 3 semanas, y básicamente sería que ustedes escojan un dataset de aquí, de una lista que les voy a dar. Bueno, también pueden escoger otros. Pues, por ejemplo, hay unos que acá que no sirven. Por ejemplo, este de los datos de vacunación del COVID-19 en Turquía, pues realmente esto aquí no puede predecir nada con eso. Pero, por ejemplo, entonces, pues este tipo de dataset sí sirve. Por ejemplo, este de predicción de ataques cardíacos, aunque es pequeñito, pero pues tiene diferentes datos. Entonces, esta es la base de datos que nosotros vamos a utilizar principalmente para este objetivo. Entonces, bueno. Y bueno, está este Flower Recognition. Esta es popular. Pues esta de flores, miren, básicamente a partir de las imágenes, de conocer las flores, por acá pues básicamente le dicen a ustedes qué códigos trabajan. Hay gente que comparte sus códigos, o sea, no es un secreto cómo se hace, la gente comparte sus códigos. Bueno, y las tareas, bueno, get high accuracy, y bueno, básicamente pues todas las como competencias que hay alrededor de ello. Entonces, por ejemplo, Clover Prediction Fluid Explanation. Entonces, como ustedes pueden ver, pues hay gente que se ha tomado el trabajo, básicamente, de hacer todo esto. Y lo bueno es que ustedes van a contar con este apoyo, o sea, van a contar con este apoyo aquí de estos datasets. Es como allí lo relevante de esta parte, Entonces, bueno, vamos a ver si esto se nos demora mucho. Bueno, mientras eso organiza, porque pues básicamente era a ver si podíamos predecir nuestras figuras, pero eso parece va para largo. Vamos a ver si tenemos suficiente procesamiento en Google para hacer un segundo.
Entonces, bueno, resulta que nosotros también podemos manejar texto con redes neuronales. Nosotros podemos hacer clasificación de texto. El texto, cuando ustedes lo manejen, esto es un área que se llama procesamiento de lenguaje natural. Yo solamente les voy a mostrar unos primeros pinitos de procesamiento de lenguaje natural. Naturalmente, pues eso es un curso que requiere, eso es un curso por aparte. De todos modos, en Cali lo ofrecen, aunque pues lastimosamente aquí en la sede no, hasta ahora no se ha podido ofrecer. Bueno, entonces vamos a hacer un blog de notas nuevo, mientras eso carga por allá, y vamos a ver los aspectos de reconocimiento de texto. Entonces, espérenme, cambio mi cuenta de Univalle. Entonces, vamos a dar un collab nuevo. ¡Qué vuelta! Entonces, bueno, vamos a ver si acá, bueno, vamos a ver si aquí cargó. No, eso sigue ahí. Eso creo que se va a demorar por ahí una media hora. Bueno, entonces vamos a mover el archivo, que sería como lo ultimito que falta de esta parte, de procesamiento de texto, de procesamiento de datos. Entonces, la 12, hoy es 13 de octubre. Entonces, por acá tenemos procesamiento de texto. Entonces, resulta que vamos a poder utilizar las mismas herramientas para clasificación de texto, sin ningún problema. Lo que va a cambiar un poquito es como en la forma en que, pues, como concebimos los textos, o sea, como concebimos esa información, porque a la larga las redes neuronales reciben unos y ceros, o sea, a la larga la red neuronal recibe, son puros unos y ceros. Entonces, para eso vamos a utilizar una pequeña librería, perdón, vamos a utilizar un pequeño store que hay, que básicamente es lo siguiente. Dame un segundo. Aquí debo tener el dataset que voy a utilizar para texto. Entonces, aquí está. Entonces, vamos a utilizar este dataset, Fetch 20 Newsgroups. Este dataset contiene una clasificación de palabras, ¿sí? De palabras, básicamente de noticias. Entonces, básicamente las categorías que tenemos en total son 20, tenemos 18.846 noticias y esas noticias se encuentran clasificadas de acuerdo a como a lo que uno, de acuerdo a su texto, por ejemplo, si es una noticia deportiva, si es una noticia política, entre otros. Entonces, para eso, vamos a cargarlo. Vamos a cargar, bueno, ese canal de test, FETS 20 Net Groups. Entonces, por acá debe estar, aquí está. Entonces, aquí está mejor explicado. Entonces, por ejemplo, bueno, entonces, vamos, FET New Bank Groups, entonces vamos a cargarlos de la siguiente manera. Entonces, vamos a cargar, bueno, eso ahí se quedó. Entonces, bueno, vamos a ejecutar. Luego acá, espero no me deje trabajar, perfecto. Entonces, vamos a trabajar esto, ¿sí? Entonces, tenemos Fetch Vintage Groups como función. Entonces, básicamente esto trae esto es una función. Si nosotros la invocamos, pues tenemos, bueno, ahí está cargando los datasets. Entonces, pues como ustedes ven, pues son alrededor de 14 megabytes de set. Bueno, ahí está. Bueno, y como ven, estos son diferentes noticias. Entonces, vamos a cargar los datos de una vez. Vamos a cargar los datos. Vamos a cargar Fetch 20 News Groups. Esperen, yo miro una cosita. Newsgroups.train target names. Entonces vamos a cargar los de entrenamiento y los de validación. Entonces vamos a entrar a los de entrenamiento. Entonces, entrenamiento y los de tests, los de prueba. Entonces, pues aquí obviamente es tests. Listo, vamos a cargar estos dos.
Ok, y vamos a ver, por ejemplo, una noticia. Entrenamiento en la posición 0. Entonces, ¿qué sucede acá? Esperen, ay. Bueno, tenemos que mirar entrenamiento.keys. Esto es un diccionario. Ahora, según puedo ver, entrenamiento.keys. De las claves, ok, no hay problema. Tenemos target names y tengo, vamos a ver cuáles son los datos. Ve, qué raro. Time target, o sea, time target names, y aquí están. No es una estructura. Target names, miren acá. Básicamente básicamente sobre religión, sobre políticas, sobre políticas de armas, sobre políticas del Medio Oeste, MIAES, bueno, Politics Smith, Religion, Electronics, de ciencia, tienen de deportes, de béisbol, de hockey, de autos, bueno, motocicletas. For sale son ventas, Windows.x, no sé qué es esto es sobre hardware, bueno, en fin. Entonces tenemos diferentes categorías de noticias, o sea, como de información que se envía. Entonces, vamos a recoger, bueno, aquí las categorías, esperen, por acá está lo que yo iba a recoger. Bueno, tengo el target. Bueno, el target son las clases. Entonces, bueno, entonces tenemos los target names, entonces tenemos las categorías. Luego tenemos las clases, que pues básicamente las clases irían relacionadas con las posiciones, ¿sí? Con las posiciones que nosotros tenemos. Tenemos que estas serían las posiciones de las 10 primeras, por ejemplo, punto target. Y por acá tenemos entonces el tamaño del entrenamiento, entrenamiento.shape. Entonces, de entrenamiento.shape, ¿qué tenemos? Por acá, perdón. Newsroom Train, Target no. Y por acá tendríamos Target.shape. El Target es la información. Data. Entonces, los datos que tenemos nosotros, pues, son los siguientes. Entonces, observen, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, las 5 primeras noticias, ¿sí? Por ejemplo, eso. Tenemos las categorías. Aquí tenemos las 5 primeras noticias. Entonces, observen cómo son. Entonces, básicamente, bueno, no son en noticias, son como correos, ¿no? Como podemos ver acá. A ver, yo miro una cosa. Sí, son pods en 20 toques, son grupos de noticias. Y pues en los grupos de noticias se maneja pues como un remitente que ustedes ven acá, entonces, ¿y qué información envió? Si ustedes ven, acá tenemos eso y tenemos entrenamiento.target, si ustedes ven acá, punto target, la clasificación. Entonces, que 7, 4, 14. Entonces, este entrenamiento punto target, ¿a qué sería? Pues básicamente serían las categorías de esto. Entonces, ¿qué categorías tienen? Eran básicamente las categorías que tenía cada uno de estos elementos. Entonces, por ejemplo, podemos mirar entrenamiento punto target en la posición 0 y esto, deme la categoría de eso. Deme la categoría de eso. Entonces, si ustedes pueden ver, categoría no ha sido definido, es categorías. Entonces, por ejemplo, la primera es de autos. Según esto, vamos a ver, miren, College Park, si alguno sería tan amable alguien podría Lincoln, darme claridad, lo que es eso. Iluminarme en este carro. Yo veré otro día. Bueno, esto fue, bueno, aquí hablan de carros, ¿sí? En la segunda noticia hablan de hardware. Entonces, miren acá, pues sí, tiene sentido porque dice, habla de, bueno, organization, por acá hablan
upgrade de C-Clock, Oscillator, o sea, eso tiene que ver con hardware. La tercera noticia tiene que ver con hardware también. La cuarta noticia tiene que ver con graphics. Graphics es, bueno, las tarjetas y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, y tiene que ver con Space. Básicamente, pues, sí, hablan del Observatorio Astronómico. Entonces, ustedes pueden ver, estas son categorías de textos de diferentes posts que se han hecho en un foro de noticias, ¿sí? En un foro de noticias. Entonces, así las podemos clasificar. Entonces, ya tenemos las categorías de entrenamiento. Entonces, tenemos los datos de prueba, todavía no lo hemos tocado. Vamos a ver una de las categorías de entrenamiento, y categorías de prueba. En las categorías de prueba es igual a pruebas.target names, ¿sí? Entonces, bueno, ahí la vamos a guardar. Prueba. Entonces, categorías de prueba, ok. Y bueno, aquí serían categorías. Aquí no cambia nada. Simplemente pues le estamos mostrando los datos. Entonces, como ustedes pueden ver, tienen unos textos y tienen como unas categorías de esos textos. Entonces vamos a aprender a categorizarlos. Esperen, yo miro. Esto lleva 14 minutos y no ha terminado. Entonces, bueno, resulta que, pues como las redes neuronales aceptan son valores, estos textos los tenemos que preprocesar. Y pues, bueno, en el curso de procesamiento del lenguaje natural, pues aquí se utiliza muchas técnicas. Hay unas que se llaman tokenización, que básicamente es como extraer las palabras claves de cada una. Hay otras que básicamente toman estos y le aplican TIDF. TIDF es un algoritmo que mira el peso de la palabra en la oración. Eso obedece una fórmula, matemática. Y bueno, hay muchísima cosa que uno puede hacer para procesar los textos. En procesamiento del lenguaje natural, pues la mayor parte del tiempo, uno lo que hace es básicamente procesar el texto de tal manera, los números que uno tenga que representen ese texto, pues tengan algún significado, ¿sí? Tengan algún significado. De todos modos, aquí explican, si ustedes ven aquí explican cómo convertir esos textos a vectores. ¿Por qué necesitamos convertirlos a vectores? Porque pues básicamente necesitamos representarlos de tal manera que una red neuronal los pueda leer y los pueda categorizar. Entonces, vamos a importar este TIDF. Este TIDF, ¿cómo funciona? Se llama, bueno, podemos verlo en español, se llama la frecuencia de término, frecuencia inversa de documento. O sea que es la frecuencia de ocurrencia del término en la colección de documentos. Es una medida numérica que revela cuán relevante es una palabra en un documento, en una colección. Entonces, esta medida se utiliza a menudo como un factor de ponderación, recuperación de información y minería de texto. El valor de TIDF aumenta proporcionalmente el número de veces que la palabra aparece en el documento, pero es compensada por la palabra en la colección de documentos. ¿Qué sucede? Por ejemplo, usted tiene 3 documentos, ¿sí? Por ejemplo, una palabra que aparece muchísimo en los documentos es la palabra de. La palabra de es un conector, ¿sí? Pero yo les hago una pregunta. ¿Esa palabra de tendrá significado que yo pueda decir que un documento sea de una cosa u otra? ¿Qué No. significa? ¿Digo? No, que no. Porque es una preposición, ¿sí? Eso es una preposición y pues las preposiciones pues no tienen ningún significado. Entonces, ¿qué pasa? La palabra de aparece muchísimo en los documentos, pero aparecen en todos. Entonces, no es una palabra relevante. Entonces, ¿qué hace la medida TIDF? Tendrá un valor pequeño. Es decir, que eso no tiene aporte. Pero, por ejemplo, si usted tiene un documento de fútbol, un documento de básquetbol y un documento de béisbol, naturalmente en el primero aparecerán muchos términos de fútbol. Por ejemplo, gol, por ejemplo, tapó, por ejemplo, falta. Bueno, falta aparece en todo realmente. Por ejemplo, términos muy relacionados con el fútbol, ¿sí? Por ejemplo, arquero, delantero, entre otros. Van a aparecer mucho en ese documento. Entonces, esas palabras clave que encuentra este algoritmo van a ser fundamentales para encontrar lo que pesa cada palabra en esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso van a ser unos vectores grandísimos porque tenemos que coger cada una de esas palabras importantes, tenemos que coger cada una de estas palabras
y darle un peso, ¿sí? Darle un peso. O sea, eso se hace básicamente en todo el documento. O sea, se coge cada una de las palabras y se genera un array de esta manera. Entonces, el array que se genera, por ejemplo, les voy a mostrar, por ejemplo, qué se hace. Como les digo, realmente para ver esto a fondo, pues se requiere un curso de PLN. Un curso de PLN, pues, ojalá algún día se abrieran a hacer, ¿sí? Hace falta, porque esto hoy en día se hace muchísimo, sobre todo para estrategias de negocio. Cobra mucha importancia reconocer los textos que escribe la gente. Por ejemplo, es un comentario positivo, es un comentario negativo, es sarcasmo, es una crítica, es una sugerencia, y bueno. Entonces, por acá tenemos, por ejemplo, yo soy arquero, por ejemplo, y tapé 2 goles. Bueno, por acá, yo soy Groot, y por acá inventamos otra frase. Yo maté a Lucía. La maté con un taller de redes neuronales. Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa? El vector que se va a generar, va a tener todas las palabras. Por ejemplo, entonces entonces soy arquero, ¿sí o no? Yo soy arquero y tapé, entonces pues estos son independientes, ¿no? Yo soy arquero y tapé 2 goles, ¿correcto? 2 goles. Luego acá sigue, bueno, soy, ya está, Groot. Por acá está, yo maté a Lucía, ¿correcto? Entonces, ¿qué se hace inicialmente cuando ustedes tienen estos textos? Esto es un vector de características que representa si la palabra está o no está. Entonces, imagínense que esto, cuando ya los textos son largos, eso se vuelve una cosa impresionantemente grande. Porque, bueno, la primera fila, va a tener yo soy arquero y tapé 2 goles. 0, 0, 0, 0. ¿Por qué 0, 0? Pues porque no están. La segunda oración. Yo soy Groot. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Y 3. Entonces, yo maté a Lucía. 1, 0, 0, 0, 0, 0. Bueno, estos ceros se fueron para el infierno. Entonces, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1. Entonces, como ustedes pueden ver, estas oraciones se van a representar de esta forma. ¿Para qué? Para unificar, ¿sí? Para unificar. Entonces, aquí vienen unas cosas, es que, pues, si yo considero todas las palabras, eso se me vuelve súper extenso. Y ahí es donde vienen las técnicas de PLN, porque, por ejemplo, yo puedo descartar cosas como, por ejemplo, los pronombres, si no son importantes, conectores, puedo, por ejemplo, conectores, yo puedo descartarlo. La idea es ir reduciendo el tamaño, ¿sí? Eso se hace muchísimo. ¿Y ahora qué pasa? Esto se va a transformar en un valor entre 0 y 1, de acuerdo a TDI de F. ¿Sí? TDI de F. El algoritmo, entonces, 1 si tiene mucha relevancia y cercano a 0 si no tiene relevancia. Entonces, eso es lo que uno arrancaría a hacer aquí. Entonces, para eso toca, esto del primer proceso se llama tokenizar los datos. ¿Sí? Este proceso que uno hace aquí es tokenizar. Tokenizar significa coger ese texto y, bueno, separo las palabras y luego lo vectorizo y lo transformo, vectorize, que es transformar eso en un vector. ¿Sí? Eso es lo que se está buscando. Vector, y la idea es transformarlo en ese vector de ceros y unos y bueno, ya allí ustedes pueden aplicar diferentes algoritmos para representar el peso de esas palabras. Esto es como lo fundamental que uno hace en PLN. Ya que se hace en el resto, ustedes se ponen a hacer algoritmos, ¿sí? A preprocesar este texto, la idea es sacar las palabras más representativas que el significado del texto y eso pues tiene su proceso. Y pues, obviamente, yo no espero que nos dé un buen resultado aquí, porque pues hace falta todo ese background. Sino que lo que quiero que vean es que cuando uno puede también trabajar textos, uno puede hacer clasificación de textos, o lo que se suele hacer es sentiment análisis.
Cuando la persona escribió un comentario en la red social, y eso Facebook lo hace todo el tiempo, bueno, eso tuvo un sentimiento positivo, un sentimiento negativo, un sentimiento neutral. No sé si ustedes vieron que hace un tiempo, hace un par de meses, una cosa que hubiera sido un escándalo en cualquier otro país, que el gobierno estaba siguiendo unos tuiteros. No sé si ustedes vieron eso, que los clasificaban de acuerdo a neutral, positivo o negativo. No sé si ustedes vieron eso. No. Eso salió durante las protestas. Es que, sí, es que lo que pasa es que aquí ustedes saben que el manejo de la información en Colombia, los colombianos tendemos a olvidar muy fácil. Y lo segundo es que, pues bueno, el problema es que pues, uno vive como entretenido de, hagan de cuenta que pasa una cosa y luego pasa una cosa más grave que nos desvía del anterior, nos desvía del anterior de la anterior cosa. Y pues como uno, un ser humano, no puede cargar con tantas cosas malas, entonces pues tendemos a olvidar. Entonces, no, porque si uno recordara todo lo que pasa aquí, muchachos, yo creo que uno estaría en una depre muy grande. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Resulta que clasificaron unos tuiteros de acuerdo al sentimiento, o sea, que si era positivo, negativo o neutral. Obviamente hay unos tuiteros muy famosos que, pues, naturalmente uno ya sabe cuál es su tendencia con respecto a su opinión con respecto al gobierno. Pero habían más de 14.000 tuiteros. ¿Cómo ellos hacen eso? Lo hacen a través de sentiment analysis. Alguien contrataron, o sea, alguien del gobierno contrató a una empresa, bueno, a un grupo de científicos de datos que lo que hicieron fue recoger esos tweets y programar un algoritmo que permitiera conocer si el sentimiento es positivo o negativo. Naturalmente, uno parte de un conjunto de datos inicial. Por ejemplo, ustedes pueden coger el Twitter de Petro, ¿sí? El Twitter de Petro con respecto a lo que él escribe. ¿Cómo ustedes clasificarían eso sin pensarlo? ¿Cómo clasificarían? ¿Positivo, neutral o negativo? Lo que él tuitea con respecto al gobierno. ¿Cómo se clasificaría automáticamente? Negativo hacia el gobierno. Claramente es negativo, ¿no? O por ejemplo, el del ministro de Defensa, ese señor Molano, pues obviamente son tweets positivos sobre el gobierno. Y de pronto neutral, yo qué sé, es que no, por ejemplo, un político que sea como neutral, que no sé, bueno, algún político neutral. Entonces, de esa manera pueden coger datos iniciales. Sí, iba a decirlo, pero es que da demasiada controversia. Es demasiado tibio, la verdad. Entonces, ¿qué sucede? Esos tweets ellos los clasifican de acuerdo a unos que ya están de antemano, o sea, utilizan esos datos, ¿sí? Esos datos ellos los utilizan para entrenar un modelo y poder coger los tweets de otras personas. Por ejemplo, si ellos utilizan un modelo entrenando a partir de políticos en contra del gobierno, por ejemplo, como Petro, por ejemplo, como, bueno, Robledo quizás, por ejemplo, o, bueno, ese señor que fue gobernador de Nariño, que no recuerdo el nombre, o políticos que son adeptos al gobierno, pues como la señora vicepresidenta de las canciller, como el ministro de Defensa, como de pronto algunos mandos militares, o de pronto gente que sea más neutral, o sea, más no ni tan del uno ni tan del otro, pues se puede generar un modelo que, por ejemplo, cojan mis tweets y a partir de ese modelo digan cuál es mi tendencia política, o sea, a ese nivel llega, ¿sí? Lo que uno escribe, lo que uno comparte por redes sociales, estos algoritmos pueden predecir qué a vos te gusta a partir de lo que hacen otras personas. Y realmente nosotros somos muy predecibles como seres humanos, ¿sí? O sea, realmente pueden coger esa información y por eso es que Facebook es el laboratorio por excelencia de eso. Y Twitter es, pues ustedes saben cómo es Twitter, ¿sí? Además de pues, ser una red poco pesada, pero allí la mayoría expresan su opinión. Hay gente que cuenta su día, hay gente que se la pasa quejando del gobierno, hay gente que pasa defendiendo el gobierno, hay gente fanática religiosa, hay gente atea fanática, bueno, hay de todo. Entonces, a partir de ese análisis de esas personas que uno ya sabe que tienen cierta tendencia política, entonces, también hago lo mismo, pero con Movistar. Entonces, básicamente allí pueden determinar cuál es su posición política, ¿sí? Y a partir de esos algoritmos, por ejemplo, está la de Cambridge. ¿Ustedes escucharon el escándalo de Cambridge Politic? Bueno, se llamaba Cambridge la empresa, no me recuerdo. Analítica. Cambridge Analítica, Analytics. Cambridge Sí. Analytics.
¿Cuál fue el escándalo de esa compañía? Creo que fue con la parte de Obama para saber qué pensaban de él o cuándo iban a votar, ¿sí me entiende? Como cambiar pues la mentalidad, ¿no? Le lanzaba como publicidad también de, no, este candidato es mejor, tal cosa, ¿no? Para cambiar la mentalidad de los votantes y todo esto. Correcto. Básicamente, ¿cómo se dan cuenta cómo dirigir publicidad hacia ti? Por ejemplo, a usted le gustan los animales. En mi caso, pues a mí me gustan mucho los animales. Entonces, por ejemplo, me pueden mandar publicidad dirigida a X candidato de las próximas elecciones que hable acerca de políticas de protección hacia animales y critique al otro candidato mostrándolo pateando un perro, por ejemplo. O, por ejemplo, yo que soy profesor catedrático de la universidad pública y pues que hable un candidato diciendo pues que nos van a mejorar las condiciones, que nos van a garantizar mayor estabilidad laboral. O, por ejemplo, ustedes como estudiantes, que, por ejemplo, usted se sienta, digamos, molesto con la cafetería de la universidad, que básicamente sale el candidato diciendo que va a colocar mejores cafeterías, ¿sí? Ese tipo de cosas. Esa es publicidad dirigida. Nosotros somos muy influenciables como seres humanos. Los seres humanos somos influenciables. Entonces, esto es uno de los lados oscuros de la inteligencia artificial, ¿no? Porque sí, te pueden influir, de acuerdo, y a veces uno no se da cuenta que lo están influyendo. Nada más suave la publicidad, pero también en la creación de cuentas falsas, hay muchísimas cosas. Pero bueno, centrándonos en esto, uno puede saber cuál es la tendencia de una persona a partir de un algoritmo de estos. Yo de acuerdo a lo que yo escribo, ¿sí? Y esto nació, básicamente era para saber de lo que escribían en páginas como Reddit, perdón, no, como Rotten Tomatoes, que es una página donde mucha gente vota por películas. Si le gustó o no le gustó, y la página es famosa en Estados Unidos. Y resulta pues que a esa gente le interesaba saber cómo clasificar los comentarios para darle un puntaje adecuado a las películas. Por ejemplo, pues sabemos que hay películas que definitivamente, pues uno dice, complejo, pero bueno, habrá gente que le gusta, pero digamos que a la mayoría no le gusta. Entonces uno como se da cuenta a partir de esos comentarios y pueda tener como una clasificación más acertada, uno puede analizar los comentarios que hacen las personas. No, pues en esa película no me gustó que no me gustó que Daenerys se haya vuelto loca así de la nada, por ejemplo, ¿sí? Daenerys es un personaje de una serie por ahí, sí que no quiero criticar. Entonces, ¿qué sucede? Uno, pues, un comentario claramente negativo. Entonces, uno se da cuenta de ese tipo de cosas a través de estos algoritmos. Bueno, entonces eso es lo primero que se hace. Entonces, pues, naturalmente nosotros deberíamos de hacer esto a través de un algoritmo. Esto todavía sigue entrenando. Entonces, bueno, entonces eso es lo que les quería mostrar. Entonces, pues aquí ya vienen categorizados. O sea, naturalmente estos algoritmos necesitan algo que está categorizado. ¿Cómo hicieron, por ejemplo, ese que categorizó los tuiteros colombianos? Eso no van a hacer manualmente. Cogieron algún grupo conocido y que ya sabemos cuál es su sentimiento hacia el gobierno. Entonces, pues, es lo más sencillo. Entonces, bueno, aquí hacen esto y vamos a generar el vectorizer. Entonces, miren lo bacano que es esto. Esto nos ahorra este trabajo, ¿sí? Vamos a vectorizar esto. Entonces, básicamente, miren lo que pasó. No le importaba. Debo importar la librería. Entonces voy a importar TDF Vectorizer. Eso ya lo hace. Básicamente, ¿cuáles son los dos pasos que hace? Número uno, generar estos arrays con las palabras significativas. Luego, mirar en cada una de las oraciones, con las palabras significativas, con todas las palabras, y mirar lo que significa cada uno. Esto ya se nos vuelve un vector de parámetros, y esto ya claramente una red neuronal lo entiende. ¿Sí? Así es como empezamos a transformar el texto. Pero sacamos las categorías, o sea, estas características de todo el texto, o sea, todas las palabras del texto. Entonces, ¿en qué se nos transforma? O sea, perdón, esto haría error. Entonces, no, cerrar todas las ventanas, no, tengo miedo. Entonces, básicamente lo que se hace aquí es eso, o sea, lo que ustedes pueden ver, básicamente yo estoy siguiendo aquí un tutorial porque pues eso no tiene ningún secreto. Vamos a darle Fit Transform Data. Entonces, acá, perdón, yo le puse entrenamiento, ¿verdad? Yo le puse entrenamiento, punto data, creo que es, y miren, eso se demora un poquito porque es que la matriz que va a salir es inmensa. Entonces, miren los vectores en que se nos transforman. Bueno, esto va a salir, esto es una matriz dispersa,
Eso es otro concepto. Tiene un poquitico de fada, pero bueno, vamos a ver con el shape. Básicamente, observen. Vamos a ver los datos de entrenamiento, punto shape. Entonces, entrenamiento, punto data, punto shape. Entonces, que miren, en total tenemos... esto es una lista. Bueno, esto es una lista. Miren el tamaño que tiene esto. En total tenemos 11.314 oraciones. Y miren, 11.314. Pero está 130.107. ¿Qué quiere decir? En ese modelo existen en total 130.107 palabras. Entonces, ¿qué pasa? Que ya la red neuronal recibe 130.107 entradas. ¿Sí? Eso es una cosa, pues, gigantesca. Por eso es que es tan importante. O sea, nosotros nos saltamos aquí pasos que se hacen en PLN. Por ejemplo, uno suele hallar cosas como los bigramas, aquí son bigramas, si no estoy mal. Bigramas es básicamente mirar la ocurrencia. No, aquí no estamos haciendo eso. Un bigrama es coger estas palabras y armar una matriz. Por ejemplo, yo y yo. Entonces, ¿cuántas veces aparece? Y digamos, si una palabra aparece muchas veces, ¿qué podríamos hacer con ella? Si aparece muchas veces. Pues reducirle el número, ¿no? Dejarlo una vez, es muy recurrente. Sí, entonces, por ejemplo, yo soy, luego yo soy, uno las va combinando. La otra, yo arquero, así, si aparece yo arquero. O sea, mirar esas combinaciones con la idea de reducir eso. Se suelen usar también trigramas. Trigramas es, por ejemplo, yo soy arquero. Por ejemplo, ¿cuántas ocurrencias tiene eso? Entonces, en lugar de utilizar yo soy arquero, yo ya tengo un atributo comprimido. ¿Qué significa? Aparece la palabra yo soy arquero. Estos son bigramas. Bigramas son 2 versus 2. Entonces, básicamente es así. La primera es yo, ¿sí? Yo. La segunda es yo soy. La tercera es yo arquero y así. La segunda de aquí sería entonces soy yo y así. O sea, como todas las combinaciones de palabras. Obviamente, pues eso se nos sube cuadrático y aquí se nos sube cúbico. Pero, ¿qué es lo bueno de eso? Pues que van a haber muchas columnas en ceros. ¿Sí? Entonces uno puede descartar y esto es un mejor descriptor. Y esto ayuda a reducir la dimensionalidad del problema. Muchísimo. ¿Sí? Ayuda a reducir la dimensionalidad del problema. Pero bueno, entonces vamos a dejarlo así. Básicamente les explico pues que hay otras técnicas para hacer eso. Como les menciono, esto lo pueden profundizar muchísimo en este curso. Creo que lo pueden hacer gratuito con su cuenta de estudiante. Eso es PLN Deep Learning. Es muy bonito este curso. De pronto en las vacaciones que vienen, que van a ser algo largas, pues tengo el chisme de que parece que iniciamos en febrero, pero como a mediados o casi a finales. Entonces, pues las vacaciones que vamos a tener van a ser algo largas. Entonces, pues pueden aprovechar. Y miren, procesamiento de texto de lenguajes naturales. Esto hoy en día es una buena inversión con respecto a lo bueno. Es que ustedes, como la cuenta de estudiante, ustedes pueden inscribir la especialización. Yo he tenido ganas de hacerla y pues como ya esta semana acabo mi dolor de cabeza con el ministerio, entonces, no sé, voy a sacar tiempo para eso, pero bueno, primero les tengo que dar unas notas pero sí me gustaría hacerlo. Es muy lindo, es muy bonito. Digamos que uno puede trabajar muchísimo acá y usted entiende pues cómo el procesamiento de lenguaje natural con esto. Y más que todo quiero hacer este programa especializado es porque ya tengo varios tesistas con esto, entonces como para apoyarlos más. Y además pues porque también me gusta aprender. Entonces esta especialización es muy bonita. Esto lo dando de Deep Learning A. Deep Learning A son pues ellos. Y ustedes pues tienen aquí eso. No sé, creo que el movimiento estudiantil había solicitado algo de Coursera, no sé qué pasó con eso, ojalá se logre algo. Que la universidad hiciera un convenio con Coursera. ¡Ay, yo estoy inscrito! ¡Ay, sí, lo voy a hacer luego! Entonces, básicamente es esto, o sea, es muy bonito y pues que les da un buen perfil profesional si les gusta eso, ser científicos de datos y más un buen inglés, les da un muy buen perfil y pues es que busquen ofertas sobre eso. Por ejemplo, en esto de Machine Learning, en esto de, por ejemplo, vamos aquí al LinkedIn, entonces, por ejemplo, Neural Networks, ¿sí? Neural Networks. Pues hay un poco de ofertas de trabajo, ¿sí? Empleos. Entonces, profesor, no quiero. Pero, por ejemplo, miren este.
Data Science Applied Synthesis Remote. Es de Microsoft. Microsoft, ¿en qué les paga? ¿En pesos o en dólares? ¿O en bolívares? ¿En qué les paga Microsoft a ustedes? Dólares. Dólares, ¿no? Entonces, obviamente, ustedes pues obviamente busquen, no pueden buscar senior, ¿no? Yo sería un mentiroso. Pero, por ejemplo, si hay para Junior Data Analyst, ¿sí? Y pues hay mucha empresa así muy buena. De todo el mercado ahorita está muy competido, ¿no? Entonces háganse en atractivos. En este momento el mercado está súper competido y de hecho los salarios han subido. Nosotros hemos sido de las pocas profesiones que han mejorado el entorno con la pandemia. ¿Por qué? Porque se han aumentado los requisitos de software y las empresas hoy en día están compitiendo para que los ingenieros se queden, porque hay mucho movimiento de ingenieros. De hecho, pues yo tengo los compañeros que estaban trabajando, empezaron en una empresa de Cali, pues un salario normal, luego se fueron a una de Medellín por un salario un poquitico escandaloso y ahorita están trabajando remoto y la vaina es que uno tiene que hacerse amigo de un contador, ¿sí? Porque es que ya cuando usted gana más de cierto monto, eso usted ya le toca pensar estratégicamente cómo usar la plata, una vaina que se llama planeación tributaria. En ese punto han llegado mis compañeros, algunos, hay otros que sí se han quedado estancados, pero ha sido por ellos mismos, pienso yo, porque pues no le meten ganas o no sé, no les gustó la carrera y bueno, al final se resignaron. Entonces, como ustedes pueden ver, de estos trabajos hay muchísimo. Les recomiendo mucho esta red social, se llama Torre. Yo tengo que mirarla bien bueno, ya la otra semana que tengo más tiempo, por fin, entonces voy a revisarla. Se les recomiendo muchísimo. No sé si la han visto. No sé si han visto esta red social. Para nada. Y llama Torre. Escribe tu contraseña, creo que es esta. Listo, esta red social básicamente está enfocada a nosotros. ¿Sí? Es una red social de trabajos de nosotros. Tus trabajos. Por ejemplo, ustedes, aquí las empresas, bueno, publican una oportunidad. Lo que pasa es que yo no le he prestado mucha atención a esto, pero me ha interesado porque obviamente pues yo no he llenado esto, tengo que llenar esto pues con mi repertorio docente porque pues no tengo más, pero bueno. Y miren, básicamente, por ejemplo, el mío me recomienda este e-commerce admin panel React. Esto es un freelance y pagan entre 300 y 650 USD por proyecto. Hay que ver, pues, recuerden que por prestación de servicios hay que pagar pila y esas vainas. Tengan en cuenta eso. La prestación de servicios, yo digo, pagó 3 millones de pesos, no le van a llegar esos 3 millones de pesos ni mentira. Le llegan menos. Es alrededor de 2.400.000 más o menos. Después de pagar impuestos a nuestro querido gobierno. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí hay muchos trabajos. Por ejemplo, Machine Learning. Es que hay muchísimos. Esto es absurdo. Es Machine Learning. Pues miren esto. Esto entre $2.000 y $4.000 el mes. Esto está en Ciudad de México. Bueno, deberíamos de buscar algo en Colombia, ¿no? Por ejemplo, aquí yo le estoy apuntando, por ejemplo, medio tiempo. Entonces, miren que aquí aparecen son empleos para nosotros, ¿sí? O sea, esta red social me encanta por eso, ¿sí? No me están pagando para hacerle promoción, ¿no? Sino que, miren, por ejemplo, Remote UN States. Por ejemplo, tengo un estudiante que terminó recientemente en Cali, que yo le había dado clase hace un tiempo. Estoy hablando con él, pues me lo encontré por allí y bueno, fuimos a tomar un café y me contó que estaba trabajando para una empresa norteamericana, desde la casa, y que le estaba pagando como $3.000. Pero pues que el problema era traer la plata, y eso no es tan fácil. Aquí en Colombia los impuestos son altos cuando usted gana. Cuando usted ya empieza, digamos que hasta 2.500.000, normalita la cosa. Pero ya después de ahí uno tiene que hacerle como ojitos a un contador. Yo les recomiendo mucho eso. Miren esto. Sí, como les digo, hay mucho, mucho, mucho trabajo. O sea, es absurdo lo que hay ahora. Y en esta área que yo les estoy mostrando es absurdo. O sea, es que hay mucha cosa que hay. Y pues saber estos conceptos naturalmente. Yo les recomiendo mucho esta formación, estos cursos que ofrece Deep Learning A. Que ofrece Deep Learning A. Estas especializaciones, ellos son muy famosos. Obviamente, pues esto vale, pero hay que aprovechar la especialización gratuita que uno tiene al año, ¿no? Ustedes tienen una especialización gratuita al año por el correo de Univalle. Si ojalá se lograra ese. Ahora, ustedes tienen algún familiar que haya hecho préstamo,
Sé con el caso de Bancolombia, lo sé. Algunos préstamos incluyen un seguro que incluyen cursos de Coursera. Entonces, si conocen a alguien, de pronto que tenga préstamo hipotecario, préstamo de libre inversión, algunos seguros, pues como uno tiene que, cuando hace un préstamo, tiene que pagar un seguro porque pues uno se puede morir. Entonces, estos seguros a veces incluyen estos tipos de cosas. Entonces, les recomiendo mucho esto. Entonces, acá, miren todo lo que hay, ¿sí? Todo lo que hay. O sea, realmente este curso que ustedes ven aquí es un brochacito por ahí, ¿sí? Es un brochazo. Entonces, yo les recomiendo mucho eso. Yo he querido hacer la de PLN y esa es la que quiero hacer, ¿sí? Esa es la que yo quiero hacer, la de PLN. Entonces, bueno, eso era lo que les quería mostrar. Bueno, esto ya terminó. Ya 43 minutos y me ha acabado. ¿Cómo va a ir a esto? Entonces, bueno, entonces ya tenemos los vectores. Estos vectores están representados como matriz dispersa. Lo que pasa es que estos vectores tienen la característica de que tienen muchos ceros, ¿lo ven? Eso tiene muchos ceros. Entonces resulta que las matrices dispersas, sobre todo en este tipo de problemas, eso yo lo ponía de proyecto en FADA. Pues ya, usted ya no, ya los que vieron FADA conmigo ya se graduaron hace rato. Yo les ponía este proyecto. Resulta que hay matrices que están llenas de cero. Cosas como los grafos, como las redes complejas, pues la red compleja es un grafo, eso está lleno de ceros. ¿Sí? Eso está lleno de ceros por todas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí esto yo lo puedo transformar en una representación más pequeña a través de una matriz dispersa. Hay varias formas de representación y uno pues sabe que hay muchos ceros. ¿Por qué van a haber muchos ceros? Porque yo estoy seguro, de acuerdo a lo que yo expliqué, que en estos 130.107 columnas hay mucho cero. ¿Por qué creen eso? ¿Por qué creen que hay mucho cero? ¿Por qué creen que hay mucho, mucho cero? Porque no todas las palabras se utilizan en todas las oraciones, ¿no? Exactamente, cada oración utiliza un conjunto pequeño. En promedio es como el 10 al 15%, ¿sí? En el mejor de los casos. Entonces, pues usted está lleno de ceros. Entonces, pues uno guardar una matriz con ese poco de ceros, pues eso, muchachos, pues la memoria, hoy en día tenemos buen storage de memoria, pero, uy, váyase a eso. Eso es muy costoso. Entonces, para eso existen las matrices dispersas, ¿sí? El concepto no es, miremoslo en inglés, el concepto no es, pues, no es eso. O sea, como ustedes ven, miren este caso, una matriz llena de ceros, casos como les expliqué. Cuando procesa procesamiento de lenguaje natural, ahí, todos los ceros sobran. Y cosas como, por ejemplo, en esto de los grafos, lo que uno ve en matemáticas discretas 2. ¿Sí? Eso, o en FADA, cuando usted representa grafos, eso es súper costosísimo. Esos ceros son costosos. Entonces, ¿yo qué hago? Básicamente hay varias formas de comprimirlo. Miren, esta matriz la comprimo en esto. Básicamente esta matriz dispersa, hay dos formas de hacerlo. Uno lo puede hacer por filas, space row o por columnas, ¿sí? Entonces, por filas, básicamente esto va a tener, esta es la básica, 5, 8, 3, 6, y miren, ¿qué posición está? 0, 0. Esta está en 1, 1, está en 2, 2, y este está en la columna 1, fila 3. Y miren, pasamos de esto a esto que es más pequeño. Pero nosotros también podemos representarlo de una manera un poco mejor. Es utilizando esta fórmula que básicamente me indica dónde está el siguiente elemento a partir del anterior. Entonces, esta primera está en la 0, 0. Esto es. Pero la siguiente, ¿dónde está? Sume 1 a la columna. Sí, el 20. Sume 1 a la columna. Entonces, si sumo 1 a la columna, tengo este 20. Miren, sume 1 a la columna en la misma fila. En la misma fila. Y bueno, esto se lee de esta manera. Como ven, uno puede comprimir esta matrizota en vectores. Entonces, una matriz dispersa es una colección de vectores. Bueno, ya he explicado eso. Como les digo, esto está hecho, ¿no? Ay, no, esto se va a demorar mucho. Entonces, esto está hecho, ¿sí? Esto está hecho. Como ustedes pueden ver, pues ya alguien lo hizo por nosotros, ¿sí? Pero, lastimosamente, no lo podemos ver directamente porque esto es una matriz dispersa. Bueno, entonces acá, ¿qué sucede? Vamos a... bueno, entonces los vectores de IF extraídos son muy dispersos. Entonces, básicamente existe 159 vectores que no tienen componentes, que tienen componentes que no son cero, como les digo, por la situación. Entonces, vamos a ver cuál es la dispersión de eso. Entonces,
básicamente vectors.shape es lo que nos están diciendo allí. Vectors.shape dividido NNZ, o sea, los que no son ceros. Pues NNZ son aquellos que no son ceros. Y miren, a ver, ¿qué pasó aquí? Vectors, perdón, SNNZ. Entonces, como ustedes pueden ver, 157. Bueno, este dataset, esos datasets cambian con el tiempo. Bueno, si es 150. Solamente de toda esta vaina de vectores, tenemos 157 que no son no ceros. Entonces, pues, bueno, entonces uno filtra el texto, porque es que si yo voy a entrenar esta vaina, pues, ¿qué nos sucede si yo mando estos 159.000, 130.107 de características? O sea, tengo vectores de tamaño 130.107. ¿Qué me sucede si yo no hago un filtrado? ¿Qué sucede si yo no hago ningún filtrado ahí? Se muere esperando. Pues, me puedo morir esperando, correcto. Entonces, esto es lo que pasa acá. Esto es lo que pasa acá es que, pues, toca hacer un filtrado, ¿sí? Obviamente en un curso de PLN ustedes pues, van a ver detalle a detalle cómo se filtra y por qué se filtra. Lo que nos vamos a quedar aquí es básicamente se filtra porque es que por la dimensión de los datos, pues que es que tenemos demasiada información. Entonces, bueno, por acá hay varias formas de filtrarlo. Por acá utilizan vamos a ver, bueno, tenemos filtrado texto. Esperen, yo veo una cosa. Vectorizer.transform. Bueno, entonces CLF, vamos a ver, vectors y target. Bueno, aquí los predice con eso. Esperen, yo miro una cosita. Ok. Esperen, yo miro una cosa. Subject vector transform test data. clf.predict, Bueno, esto aquí, yo estoy mirando, vamos a ver, filtering test, vamos a ver. Entonces, classifier, entonces, no, pues aquí no está haciendo. Vamos a ver, aquí está. Clasificando documentos con spread de features, o sea, utilizando spread de features. Entonces, bueno, por acá, uy, es que esto es bastante, como ustedes pueden ver. Este es el test, este es el train, estos son los targets. Aquí lo que están haciendo es básicamente hacer como un filtrado de los caracteres que son válidos. Hay unos caracteres allí que ignoran. Lo bueno es que este señor ya nos hizo también eso. ¿Sí? Él también se encarga de hacer, porque a veces hay caracteres que no reconoce. Por ejemplo, signos pesos, cosas así, que no tienen nada que ver. Entonces, bueno, entonces acá lo que están haciendo es, sí, básicamente usan un clasificador para hacer eso. Me voy a atrever a hacer lo siguiente. Entonces, bueno, entonces tengo esta vaina. Entonces, bueno, me voy a atrever yo a hacer lo siguiente. Esto es un Night Value Classifier. Soy clasificado por Night Values. Esto lo ven en KDD. Yo voy a utilizar un CLF, me voy a atrever. Ok, me voy a atrever. Entonces, CLF, entonces sería prompt, escalea, punto, neural network, import, MLP classifier, ¿correcto? Vamos a hacer un MLP classifier. Pero yo miro una cosita por acá, vectorize transform. Entonces, vamos a ver, yo miro una cosa. Linear mode, bueno. Ok, entonces, ¿no? Ok, este es el dataset. Aquí está. Sí, aquí está. Entonces, este era el que andaba buscando, ¿sí? Porque si no, es este. Se llama Convectorizer. El Convectorizer nos hace una extracción de características. O sea, va a hacer esa reducción que yo les expliqué acá, porque es que esto es demasiado. O sea, yo no me puedo atrever a meter esto en una red neuronal porque es que esto es demasiado.
Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer aquí? Entonces, básicamente voy a crear acá, voy a con Vectorizer y vamos a ver qué puedo hacer. Es que eso es lo que no quiero. Esperen, yo miro una cosita. Es que esto es otra técnica. Esperen, yo miro si logro algo más pequeño con Vectorizer, porque pues tiene como ese problema de que es demasiado. Es que es demasiado texto. Esperen, yo miro una cosita aquí con Vectorizer y luego lo proceso. Vamos a ver cómo me va. Entonces, bueno, aquí está. Xtrain counts, vamos a ver. Y este sería entrenamiento.data. Vamos a ver cómo nos va con este count Vectorizer. Bien. Si no, lo meto a la red neuronal así. Bueno, invalid syntax, xtrain, vamos a ver. Ah, aquí falta aquí en paréntesis que sobra. Entonces, vamos a ver. A ver cómo nos va. Bueno, este se demora un poquito más, miren. 130.000, no, tenemos el mismo, pero yo miro una cosa, xtrain counts, ¿esto qué es? Sí, es una matriz dispersa. Bueno, ni modo, voy a utilizar los vectores directamente. Entonces, eso sin el éxito, muchachos. Entonces, vamos a ver, posición 0, vamos a ver, ¿me logro? TIDF Vectorizer, bueno, entonces vamos a hacer MLP, entonces CLF igual a MVP, classifier, y vamos a poner hidden, hide layers, voy a poner una de 64 porque si no, 32. Obviamente no estoy obedeciendo porque no estoy obedeciendo los teoremas porque si no, nunca va a entrenar. Y vamos entonces, los target names, entonces voy a manejarlo, los target names que ustedes ven acá, las categorías, donde tengo los categorías de entrenamiento, target names y punto target, listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Los targets, entonces vamos a entrenar clf.fit, vectorize, el vector que ustedes ven acá, los vectores, coma, los datos de entrenamiento, punto target. Vamos a ver. Veamos. Como ven, se demora. ¿Cuánto llevará este? No, muchachos, me va a tocar. ¿Saben qué me toca hacer? Voy a reducir esta red neuronal a 64, 32, 16. A ver si logro algo mejor. Veamos. Esto debería de ya entrenar mucho más rápido. Veamos acá. Miren todo lo que se demora. Vamos a ver qué logramos, ¿sí? Ya tenemos los vectores. Como les digo, es que 130.107 características. Es una cosa, pues, absurdamente grande. Es una cosa muy grande. Entonces, pues, tiene como esa dificultad. Veamos, esperemos un momento. Parece que acá terminó. Ah, no. No, en ninguno de los dos lados ha terminado. Es que es demasiado. Es demasiado. Y tenemos apenas una RAM de, creo que 1 GB, creo. Vamos a ver cuánto está gastando. Enfocar la última celda ejecutada. Vamos a ver si se queda bien. Bueno, aquí ya terminó. Vamos a ver el score. Me tocó porque, si no, punto score. Básicamente tenemos que mandar los Xtrain, estoy entrenando con los que no son Xtest. Yo voy a hacerlos con los Xtrain, ¿no? No, muchachos. Xtrain, Xtest, Xtrain.reshape y Xtrain, ¿sí? Y GetTrain. No puedo entrenar con lo otro,
que pues obvio. Entonces, xtrain, y veamos. Bueno, y se demora un poquito entrenando. Vamos a ver cuánto se demora aquí. Pues tengo 64, 32, 3. Le bajé mucho el tamaño. Obviamente, pues sacrifico la precisión totalmente. Entonces, pues, bueno. Sacrifico aquí como la precisión que tenemos. Miremos a ver. Veamos acá. Bueno, es que esto es demoradito. Esto es demoradito. Veamos. Bueno. Van 3 minutos. Van 3 minutos. Como les digo, sí, la magia del PLN es reducir de tamaño esto, porque no, esto nos va a dar muchísimo. De todos modos, se utilizan otros clasificadores como Nate Badges. Bueno, acá están reduciendo las características, pero pues como les digo, esto ya depende de, pues ya un curso de PLN que uno ya vea. Miren, los pan lines. Entonces, es bastante lo que uno hace acá. Entonces, bueno, vamos a ver. No. X-Train, Y-Train. A ver, quiero que me prediga las vaquitas. Pero creo que le pedí mucho. Entonces, bueno, aquí voy a poner xtext igual a xtext.reshape menos 1,32 por 32 por 3. Vamos a darlo aquí pendiente. Y pues parece que nos va a tocar esperar un poquitico que termine de ejecutar. Bueno, no sé si hay preguntas más o menos que... Esto pues como les muestro, pues son como pequeños pinitos que se hacen para el procesamiento de texto, ¿no? Son unos pequeños pinitos. Como les digo, pues faltaría pues un marco formal, todo el cuento, pero bueno, es lo que yo les quería mostrar. No sé cómo lo ven. Ya podemos procesar imágenes y ya podemos procesar texto sin ningún problema, como ustedes pueden ver allí. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. O todo está bien. Por ahora todo bien, profe. Ah, listo, dale, perfecto. Entonces, veamos. No, pero esto aquí se nos murió de hambre, muchachos. Y eso que le reduje el tamaño a la red, si ustedes pueden ver, le reduje el tamaño a la red neuronal. Como es normal que esto se demore, o sea, porque es que los requerimientos o sea, el entrenamiento de estos datos eso es un algoritmo exponencial y pues es muy normal que un algoritmo exponencial pues tenga estas dificultades. Entonces, pues mientras eso entrena, demos un breve recorrido sobre lo que yo tengo de entrenamiento de procesamiento de datos. Entonces, pues se me ha olvidado subir eso, tengo que subirlo. Entonces, yo acá tengo eso. Aquí está. Procesamiento de datos, aquí está. Entonces, eso debe estar por aquí. Entonces, acá. Bueno, entonces, pues, ¿qué es lo primero? Sí, ¿qué es lo primero? Entonces, pues deben tener en cuenta pues, la función de activación que maneja una red neuronal. En ese caso, yo no procesé, no los normalicé. A veces uno debe normalizar las imágenes porque la función de entrada era una ReLU. Si hubiera sido una sigmoide, ahí sí nos tocaba normalizar. Lo que pasa es que la ReLU puede reconocer valores, cualquier valor. Bueno, entonces, bueno, la función sigmoide. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa, reducir el tamaño de espacio de entrada, cosa que yo no hice con el texto. Hay varias maneras de hacerlo. La normalización para que los valores queden dentro de las funciones de activación y aplicar esas estrategias, o sea, ustedes deben almacenar cómo ustedes los procesaron para utilizar pues eso con los datos de entrenamiento de prueba y futuros. O sea, que si ustedes tienen una red neuronal entrenada y quieren ingresar un dato nuevo, a ese dato nuevo le tienen que aplicar las mismas estrategias de procesamiento. Eso es lo que deben tener presente. Mantener la relación, básicamente, o sea que básicamente el procesamiento de datos es un mapeo donde no se debería perder información. Reducción del ruido, bueno, podemos eliminar datos ruidosos, todo esto. Esto lo ven en la primera parte de KDD. Se supone que, pues yo no sé si el profesor Mauricio la irá a dictar el próximo semestre. Si la abren y ustedes siguen siendo estudiantes, aquí ven todo esto en la mitad del curso, dedicado al procesamiento de datos. Bueno,
Tenemos datos numéricos, básicamente excluir valores únicos, ¿no? Que eso no nos sirven para nada. Bueno. Bueno, aquí hay una explicación de la eliminación de duplicados, drop duplicates, drop NA. La categorización, pues, depende. Si usted tiene un rango de edades, es que esto es mucho de prueba, como de experiencia, ¿no? Prueba de error es como de la experiencia. Pues sí, la experiencia nace de la prueba del error. Sino que cuando usted, por ejemplo, va a categorizar datos, usted tiene un conjunto de edades. En el Titanic, quizás hubiéramos podido mejorar los resultados si categorizamos las edades. Por ejemplo, ¿qué es categorizar las edades? Por ejemplo, las personas que estaban allí, pues nosotros las clasificamos de acuerdo utilizamos la edad directamente, ¿sí? Como un factor. Nos dio alrededor de un 72%, 81%, que alcanzó el Keras. El Keras pudo predecir, o sea, ese modelo que hicimos en Keras, de acuerdo a los datos que mi sexo, mi edad y mi cabina y el lugar donde me subí en el Titanic, predice con un 80% de precisión si yo voy a sobrevivir o morir en el Titanic. Entonces, ¿qué pasa? Pues también lo hemos podido hacer por rangos de edades. Hubiéramos podido tener cada 5 años. Eso a veces mejora, depende, a veces lo empeora la precisión. Pero dependiendo del contexto del problema, se puede decir que la edad es un rango, lo vuelven categóricos. ¿Qué quiere decir que sean categóricos? Que ya son rangos de edades, ¿sí? Ya son rangos de edades. Entonces yo aquí, uno puede decir los rangos, o sea, los rangos que yo voy a manejar es de 0 a 18, de 18 a 25, de 25 a 35, de 35 a 60, de 60 hasta 100. ¿Listo? Esos son los rangos que yo voy a manejar. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí aparece, de esta edad 20, pues está entre 18 y 25. Es como tratar de agrupar las personas de acuerdo a la edad. Quizás en el Titanic hubiera sido conveniente, porque podemos decir un niño va hasta los 5 años, un niño más grande va hasta los 12 años, un adolescente va hasta los 18 años, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a eso, hubiéramos podido encontrar grupos de población. Pero, ¿cuál es el riesgo? Si usted hace una mala distribución, puede arruinar su modelo. O sea, tiene que ser muy consciente de cómo va a ser la distribución de los rangos. Aquí, pues, explican esa parte. Bueno, tenemos el binarizer. Básicamente, binarizer lo que hace es transformar entre 0 y 1. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la temperatura de ebullición del agua? 100 grados, ¿sí? Entonces, yo tengo un límite de temperaturas. Entonces, yo puedo colocar 0, donde el agua es líquida, y 1, donde el agua se evapora. O sea que si es menor que 100, ponga 0. Si es mayor que 100, coloque 1. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí se pierde información. ¿Sí? Por ejemplo, si el dato que le interesa es si es mayor o menor que una temperatura, entonces puede binarizar. Por ejemplo, esas situaciones donde, por ejemplo, una situación donde me interesa binarizar, una discoteca. ¿Por qué? Porque en la discoteca yo tendría como 0 a los menores de edad y 1 como los mayores de edad. ¿Por qué tiene sentido binarizar en una discoteca? Porque los que estén en 0, pues no pueden entrar, y los que estén en 1 pueden entrar. Eso es, por ejemplo, una situación de esas. Por ejemplo, si estamos haciendo la caracterización de las personas que arriman a una discoteca, para mí me interesa saber cuántos menores de edad están llegando y que no pueden entrar. Entonces, pues, si tuviéramos esa información. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este binarizer. Bueno, ahí está cómo hacerlo. La normalización min-max, a mí casi no me gusta esta, porque este tiene un problema. Esta binarización tiene un problema. A veces sucede que en la distribución de datos usted tiene un conjunto de edades, ¿sí? Entonces aparece desde 0 hasta 80, hasta 150. Y la mayoría de edades están por aquí. Y por acá hay una persona que tiene 150 años, ¿sí? ¿Qué sucede cuando yo normalizo? Con el min-max. Cuando normalizo el min-max, me quedan los datos entre -1 y 1, pero ¿qué va a suceder? Toda esta gente me va a quedar aquí apeñuscada, y aquí me queda el de 50 años, ¿sí? Entonces, pues eso no me sirve, ¿sí? Porque la idea es que los datos queden distribuidos equitativamente. Esto es lo que explican acá, miren. Esta es una normalización, miren, entre 0 y 1. Y la normalización Theta Score, que es la que me gusta, tiene este factor. Entonces, bueno, este es el análisis de componente inicial. Bueno, aquí no está esa gráfica, pero bueno, yo lo explico. Resulta que, ¿qué hace esto? Básicamente, me lo distribuye equitativamente, o sea, el de 100 años iba a estar por acá, el de 150, pero la mayoría de cosas van a estar entre -1 y 1.
Entonces, ¿qué pasa? Pues me quedan mejor distribuidos, me quedan mejor distribuidos. Y eso se hace con respecto a una distribución gaussiana, ¿sí? No, distribución normal, perdón. Los que están aquí en el centro son las edades de mayor ocurrencia. Y acá se van alejando las edades de menor ocurrencia. Entonces, eso corresponde a una distribución normal. Entonces, pues me quedan mejor distribuidos. Y eso es una transformación, aunque no es lineal. Es una transformación no lineal de los datos. Bueno, entonces acá, Z-score, bueno, análisis de componentes principales, básicamente nos ayuda a veces hay dimensiones que dependen una de la otra. Por ejemplo, usted tiene un vector de características. Usted tiene X cuadrado, tiene Y y Y cuadrado, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, este es 2, este es 4, este es 2 y este es 4. Por ejemplo, tiene otro por acá que es 3, esto es 9, esto es 4 y esto es 16. Yo les hago una pregunta. ¿Será que hay dimensiones que sobran ahí, en ese problema? Este es mi vector de características. ¿De qué hay dimensiones que sobran aquí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que hay dimensiones que sobran o no? En este vector. Es un vector que vamos a mandar a una red. ¿Será que hay sobra? ¿Será que yo puedo reducir el número de dimensiones de ese problema? Bueno, no hay ceros, ¿no? ¿Sabes? Sí, pero digamos, hay columnas, o sea, las dimensiones me refiero a las columnas. ¿Será que hay columnas que yo puedo descartar para hacer mi problema más chiquito? Muchachos, sí, yo puedo reducirlo así. Puedo tener 2, 2 y 3, 4. ¿Por qué puedo hacer esa reducción? ¿Por qué puedo hacer esa reducción de dimensiones? Por lo de la X, ¿eso es una X al cuadrado? Sí, correcto, es una X al No, cuadrado. es desde la misma X, ¿no? Tal vez. Sí, porque es que esta columna se escribe en términos de esta y esta columna se escribe en términos de esta. Un buen pequeña descomposición por componentes principales, debe encontrarme que las principales son X y Y. El problema de esto es que ajustarlo es complejo, requiere algo de conocimiento de estadística, pero usted se puede dar cuenta de la correlación que hay entre diferentes columnas. ¿Cómo así correlación? ¿Qué tanto depende una columna de la otra? Y uno a veces se encuentra con sorpresas de que efectivamente sí depende. Por ejemplo, una cosa. Por ejemplo, sexo y tiene mamarias. Sí, tiene mamarias es, pues, que produce leche. ¿Sí? Entonces, ¿qué esperarían ustedes de la relación entre estas dos variables? Por ejemplo, estamos describiendo un conjunto de animales. ¿Qué esperarían ustedes entre esas dos? Que Entre el sea sexo. directo, ¿no? Que el sexo debe ser pues femenino para que produzca leche. Correcto. Entonces, cuando el sexo es femenino, tiene mamarias. Y en otro caso no tiene. Es una correlación directa. Yo puedo descartar esta columna, no me está aportando nada. ¿Sí? Son cosas que uno hace cuando hace análisis de datos. ¿Sí? Por eso, complementario a este curso, por eso les recomiendo mucho el curso del profe Mauricio. Si tienen la oportunidad de verlo. Vamos a ver si con esta cantaleta ya acabó. Ya acabó. ¿Sí? Y aquí ya, bueno, siga con su entrenamiento. Por fin acabó. Se demoró 13 minutos entrenando eso. Y eso que era una red pequeña. Vamos a ver el score. CLF.score. Entonces tenemos, bueno, tenemos que vectorizar también los de entrenamiento. Tenemos que vectorizar también los de prueba. Entonces, vector de prueba. Miren que yo puedo utilizar entonces vectorizer, o sea, utilizo el mismo, porque es el mismo que tiene los parámetros, punto text, vector prueba, perdón, que era train, y el otro era, prueba, perdón, prueba.data, vamos a ver, vector de prueba, vamos a ver, ahí lo está haciendo, listo, vamos a ver, y vamos a preguntar por el score. El score, tenemos entonces tenemos vector prueba, coma, prueba.target. Vamos a ver cómo nos va.
supuestamente, porque aquí lo entrené entrenamiento.target y me dicen dimensión mismatch. A ver, yo miro una cosita. Prueba.target, porque target tiene, vamos a ver, vector prueba y me dice, yo miro una cosa, vector prueba, punto shape, ajá, y vector, perdón, prueba, punto target, punto shape, como el que tiene esto. Sí, esto está bien, esto está bien. Entonces, clf.score debería de mandar vector prueba y prueba.target. Veamos. Me dice, ya. Entonces, el C, ve qué raro, me dicen que dimensión mismatch. Ok, esto, punto. Vamos a ver si lo puedo transformar a array. To array. To array, rs. To array. Vamos a ver si así. Ok, vamos a ver esto. Voy a ver esto que me devuelve. Ok, y así como método. Listo, este es el array. Listo, vamos a ver si ya con eso, clf.score, puedo ya trabajarlo. Vector prueba.array, entonces prueba.target. Vamos a ver qué son los targets. Veamos. Ahora sí. Veamos el score. Debe ser bajito. Vamos a ver. Bueno, está bien. Entonces, hagámoslo de predicción. Entonces, clf.predict. Entonces, serían entonces los de prueba. Sería vector prueba. ¿Correcto? Ya sé, muchachos, cuál es el problema. Cometí un error. Resulta que este vector debe involucrar a los dos, porque estoy haciendo solamente con los datos de entrenamiento. Estoy haciendo solamente con los datos de entrenamiento. Aquí metí la pata. ¿Por qué? Porque miren que aquí hay 130.000 características, ¿correcto? Pero si solo evalúo los de prueba, tiene 93.000 características, porque el conjunto de palabras que tiene es diferente. Entonces, bueno, yo tengo los de prueba, los de text. Entonces, lo que voy a hacer es, debo vectorizar todo. Eso es el problema. Entonces, voy a tomar solo los de prueba, ¿saben? Voy a tomar solo los de entrenamiento y los voy a dividir en dos. No me voy a complicar. Entonces vamos a dividirlo en dos. Entonces por acá estaría split data, ese canal. Ahí le había metido yo la pata sin querer. Entonces trae intense split. Entonces, ahora sí, voy a dividir esos dos en, bueno, aquí ya terminó. No, todavía sigue entrenando Jurel. Entonces acá vamos a hacer eso. Entonces, listo, time 3 split. Entonces tengo ese vector, voy a transformarlo en un array. Listo, voy a transformarlo en un array. Entonces, la entrada es igual a vectors, perdón, punto to array, transformarlo en un array. Y este lo voy a dividir. Bueno, aquí tengo eso, array. Ahí la embarré. ¿En serio? Uy, tenaz. Poderoso. Entonces, falló porque utilizaste toda la RAM disponible. Wow. Chan, 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 chan. Aquí tengo el vectorizer, entonces quiero hacerlo sobre todos los datos. Entonces sería fetch groups.data. Vamos a ver si puedo hacerlo sobre todos. No tiene el atributo data. No, debo hacerlo sobre los datos de entrenamiento. Qué lástima. Entonces, sobre los datos de entrenamiento. Pero puedo meter los datos de prueba también. Bueno. Sí, puedo hacer eso. Entonces, sencillamente, pues, datos de entrenamiento más datos de prueba. Vamos a ver si así me funciona.
Entrenamiento.text. Vamos a ver si me funciona. Acá. No. Entonces, qué lástima. Bueno, esperen, yo miro aquí una cosita. Si logro de pronto, ¿cómo lo hacen acá? Porque ahí tengo como la duda de fetch. Vamos a ver cómo lo manejan. Está. Bueno, entonces aquí está. Vamos a ver, cuando lo convierten a vectores, lo hacen sobre el de entrenamiento. Ah, sí, lo hacen sobre los datos de entrenamiento, lastimosamente. Lo hacen sobre el de entrenamiento. Entonces, no, nos toca trabajarlos a los datos de entrenamiento. Qué lástima. Bueno, no voy a llorar, no voy a llorar por eso. Entonces, bueno, los de prueba se los comieron. Entonces voy a dividirlo en dos. Pues, entrenamiento.data, entrenamiento.target. Bueno, eso ya estaba clarísimo. Entonces, bueno, dejamos los vectorizers. Y aquí va el tamaño. Y aquí va entonces los vectores. Listo. Entrada vector.array. A ver, si no se me da toda la memoria. La memoria se está creciendo. Listo, lo hizo. Bueno, entonces voy a borrar esto. Entonces vamos a ver la entrada.shape. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir estos conjuntos porque, pues, tupla no es calable, no lo convirtió en un file. A ver, vectors. Quiero que sea un file. Un file. Ok, conviértelo en array, pues no voy a pelear con eso. Entonces, ¿entrada qué es realmente? A ver, yo miro. Es un array, es un file. What? Entonces, type de entrada debe ser un file. Sí, es un file. Ah, yo tan tontico. Import, NumPy, ASNP. Pues si los quiero manipular, pues me toca, ¿no? NumPy.np, esto es un NumPy. Y ahora sí, entrada.chapi. Listo. Tenemos el mismo tamaño. Lo convertí a un esto porque voy a hacer lo siguiente. Lo voy a dividir en dos. Entonces, traen 3 split. Traen 10 split. Entonces, traen 10 split. Entonces, aquí está el ejemplo de dividir. Entonces, xtrain, tenemos train split, ¿de qué? De entrada, coma, ¿quién es el y? El y vendría siendo entrenamiento.target, ¿correcto? Y el text size, como tenemos tantos datos, podemos atrevernos que sea .3, por ejemplo. Puede ser .3, inclusive .4, tener 60 de entrenamiento, 40% de prueba. Como no hay muchos, entonces, como hay muchos, podemos hacer eso. Text size, me va a dar un error. Vamos a hacer eso. Listo, ahí ya los vectoricé. Entonces, bueno, ese con vectorizer no me interesa. Y ahora sí, xtrain, bueno, el MP classifier, no está definido. Pero, ¿por qué? A ver, MLP classifier. MLP classifier lo tengo por acá. Aquí está. Listo, ahora sí. Y entonces vamos a utilizar xtrain y gettrain. ¿Listo? Vamos a utilizar xtrain y gettrain. Xtrain no ha sido definido. Ah, bueno. Entrada no ha sido definida. Ah, esto como que se me quitó. Ah, bueno. Pero yo miro, eso todavía sigue entrenando. Ya 24 minutos. Interrumpir la ejecución. Vamos a volver con este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí se demora un poquito. Vamos a ver. 7, 8. Eso sí demorado. Tenemos 0.78 de... Esto tenemos 12 GB de disco, pues.
Entrada.shape, y ahora sí, conviértamelo, pues. Conviértamelo. Tu sesión falló porque se utilizó toda la RAM disponible. Fue muerta. Tu sesión falló. Lo que pasa es que como esta me está gastando memoria aquí, entonces pues tengo ese problema. Ay, qué chafa. Y miren, me quita todo. O sea, como les digo, muchachos, sí, me comí toda la memoria. Ay, Dios santo. Obviamente, pues uno aquí puede tener mayor capacidad, pero pues tiene esa característica. Entonces, no, pues hagamos una cosa. No sé si tienen alguna pregunta de lo que pasó aquí. Bueno, esto se me murió. ¿Que tienen alguna pregunta, muchachos? ¿O no? ¿No será también porque ahí dice como que X6 no está definido o algo? ¿O es porque desde arriba ya no le manda nada? No, lo que pasa es que cuando ya falla, o sea, cuando Google me dice, vaya, usted son mucha RAM, entonces es esto, es que esto me está consumiendo RAM aquí, ¿sí? Esto me está consumiendo RAM. Cuenta para mi cuenta, como yo estoy en mi cuenta de Univalle, pues eso tiene un límite, ¿sí? Esto tiene un límite, o sea, naturalmente esto tiene un límite, ¿sí? Ustedes pueden instalar en Windows el Python, yo tengo el Python instalado, ¿sí? Entonces yo tengo aquí el Python instalado, la versión 3.9. Vamos a trasladarnos a Windows. Entonces, porque ya, pero el problema es que si su computador, yo tengo un computador pues que actualicé hace poco y pues tengo buenas prestaciones, pero de pronto si su computador no tiene, por eso es que yo opto mucho por Colab, pero a veces no es suficiente. Entonces en Windows Terminal, ¿qué vamos a hacer? Entonces voy a instalar los módulos, py-m pip. Entonces, install scalean. Creo que no lo tengo instalado. No, no lo tengo instalado. Está descargando, miren. Lo mismo que en Linux, ¿sí? Lo mismo que en Linux. Sí, lo mismo que en Linux. Esperemos, tengamos paciente. Ya instalé scalean, ¿sí? Que era el que necesitaba. Se lo instalan así. Lo pueden instalar desde cualquier comando, ¿sí? Entonces, pues, bueno, ahí está integrando los paquetes. Muy bien. Ahí me dice unas cosas de actualización, pero me tienen sin cuidado. Vamos a descargar el archivo como un Python. Vamos a guardarlo en el escritorio. Y acá entonces voy a abrirlo con el Visual Code. Entonces, vamos a ver con el Visual Code. Esto es un proyecto en C#. Entonces, vamos a abrirlo con Visual Code. Entonces, Open File. Vamos al escritorio, procesamiento de datos. Bueno, aquí lo tengo. Aquí están. Bueno, aquí tengo vectors.array, bueno, type de entrada, xtrain, xtext. Aquí sería básicamente los vectores de prueba, cl.fit, y finalmente sería clf.score. ¿De quién? Enviaría el xtext y el gtext. Ese me daría ya toda la información. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ver si mi computador puede. No lo sé. Py 1. Bueno, tengo que meterme en el escritorio, el desktop. CD, escritorio. CD es desktop. No me acuerdo. ¿Qué hay aquí? Es que, pero uy, aquí hay un poco de basura. Esto ya está deformateado. Vamos a ver si encuentro mi escritorio. Esto ha cambiado tanto que... ¿Cuál es la carpeta del escritorio, carajo? Escritorio. ¿No me da la ruta? Vamos a ver, deme la ruta, pues. Deme la ruta. Deme la ruta, porque no sé este Windows 11 dónde ya lo mete. Es que está dentro de un drive. Ya entendí. Sí, meta así ahí. Y ahora sí, Py 1, procesamiento de test. Vamos a ver si lo hace. Miren todo lo que se demora. Sí, miren todo lo que se demora. Porque pues tenemos eso, de que eso, yo tengo un poco de mejores prestaciones que obviamente que esto, pero bueno, yo sé que en sus casos es un poco más complejo. Entonces, acá vamos a ver si ya acabo, no ha acabado. El problema es aquí, me gustaría mostrarles al final cuál sería el score de esto, o sea, como lo que puede predecir. Entonces, muchachos, son las y 31, descansemos unos 20 minutos mientras estos algoritmos me hacen su trabajo, esperemos que en 20 minutos estén.
¿Tienen alguna pregunta, muchachos, antes de irnos al descansito? Nada, todo está bien. Todo bien, bueno. Entonces, muchachos, ¿tienen miedo? No, pero no, sí, aquí con embolia. No, es que la vaina, o sea, muchachos, es que esto ya requiere, o sea, lo malo de Machine Learning es que usted requiere capacidad de cómputo, ¿sí? Ya haciéndoles promoción a diferentes servicios, lo que uno utiliza ya industrialmente no es el Google Colab, ¿sí? Sino, por ejemplo, Amazon, AWS AI, por ejemplo, está esto, Artificial Intelligence con Amazon. También tenemos Azure AI, que eso es lo que ofrece Microsoft. Eso es lo que ofrece Microsoft. O sea, y también tenemos la Google Cloud AI. Esas son las más famosas, pero son caras, ¿no? Esas son caras. Estas son caras. Ya, obviamente, esto nos ofrecen estos servicios, pues, con computadores de mucha capacidad y, pues, bueno, ahí. Miren que hasta que supuestamente mi computador que tiene buenas prestaciones se ha quedado ahí. Entonces, eso es algo muy normal, muchachos, algo muy normal. Bueno, es algo de paciencia. Miren que aquí se quedó. Entonces, bueno, aquí sigue 31 minutos. Entonces, bueno, muchachos, vamos entonces a tomar este descanso. Nos vemos entonces faltando 5 para las 4. 5 para las 4. Creo que nos vamos hasta 4:30, 4:35 y ya quedarán ustedes listicos para el taller que viene, el taller de la otra semana que va a ser bien delicioso y ya les dejo el primer proyecto, ¿sí? Un taller así bien melo, ¿sí? Bueno, muchachos, entonces ahí les dejo.